Muy bien, lo ha anunciado la presencia de dos dirigentes políticos, ambos que integran la Cámara Baja en la provincia de Santa Fe, Roy López Molina, diputado provincial, Eduardo Di Polina, también legislador, dos modelos que convergen en nuestra provincia, completamente antagónicos uno del otro y que forman parte de esta pugna electoral que tendremos los santafesinos este año. Son elecciones intermedias, pero me parece que es lo que comienza a medir un poco el termómetro de la política santafesina. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, ya estamos en el terreno electoral, ¿eh? ¿Ya estamos en campaña o no? Sí, es un año electoral. Bueno, cada partido está discutiendo sus candidatos y también, bueno, la política de alianza que va a llevar adelante. En Santa Fe en particular, bueno, el Frente Progresista ya hace casi 10 años que está gobernando la provincia y en este momento estamos abocados justamente a construir, a trabajar todas las listas en las diferentes localidades de la provincia. Es una tarea que la llevamos en forma conjunta con todos los partidos del Frente Progresista, así que tenemos una tarea bastante importante por delante. Bien. Roy, ustedes todavía con las discusiones abiertas, ¿no? Dentro de Cambiemos, me parece. Sí. Por lo que se escucha. La verdad que si bien faltan algunas semanas, todavía hay mucho para hablar, para tratar de lograr no solamente un candidato, sino una propuesta, un proyecto que sea bien representativo de este proceso de cambio que empezó a nacer en la Argentina el 10 de diciembre del 2015. Y en Santa Fe nosotros sí tenemos el desafío de consolidar Cambiemos como alternativa, como propuesta y como proyecto de gobierno para la provincia, para las principales ciudades, Santa Fe, Rosario. Pero sí creo que también los dirigentes políticos, cuando nos involucramos en estas discusiones internas, tenemos un desafío grande, que es tratar primero de ponernos de acuerdo, y en eso estamos, de lograr una lista de unidad. Y si esa lista de unidad no se logra, siempre está la alternativa bien saludable que son las PASO, pero son instancias donde uno la tiene que enfrentar de manera respetuosa, sin ataques y chicanas, porque si no tenemos el riesgo de caer en una incoherencia. Nosotros vinimos a proponer y estamos proponiendo entre los objetivos por los cuales queremos que se nos juzgue nuestro gobierno, el de unir a los argentinos. Entonces uno no puede plantear unir a los argentinos y hacia adentro estar todos a los tironeos. Creo que ese equilibrio es el que nos va a permitir en Santa Fe hacer una gran elección. A ver si es un análisis equivocado esto, ¿no? Pero un poco lo que más allá de refrendar o el apoyo no al gobierno nacional, dentro de Santa Fe Cambiemos está discutiendo también si esto va a ser el espacio del presidente liderado por el PRO, que es el partido justamente del presidente, o si va a ser un Cambiemos liderado por aliados radicales. ¿Puede ser? Esto es lo que está cuando se discuten candidaturas, digo, si va a ser primero un hombre del radicalismo, un hombre del PRO. La verdad que a mí no me inquieta si el que encabeza una lista de diputados nacionales es del PRO, y a nosotros nos encantaría que así fuese, si es del radicalismo. Sí creo que tenemos que lograr una lista representativa de todas aquellas cosas que nosotros venimos desarrollando de a poquito y con éxito a partir de la asunción de Mauricio Macri como presidente. Sí teniendo un objetivo grande, importante, que es lograr que a partir de la nueva conformación de las cámaras, sobre todo la de diputados, haya un grupo de representantes que defiendan al presidente en el Congreso de la Nación. Si bien el 2016 fue un año de mucho trabajo para el Congreso Nacional y se destrabaron leyes vitales, la ley de PYME, el acuerdo con los holdouts, la reparación histórica, la ley de emprendedores, parte de una reforma política, creo que sigue habiendo una minoría vinculada fuertemente al kirchnerismo que intenta apostar al fracaso. Y frente a eso tenemos que sostener al gobierno de Mauricio Macri. Ahora, hay un gran desafío por delante, ¿no? Para toda la política, independientemente del partido al que cada uno pertenezca. El desafío para el Frente Progresista, por ejemplo, terminar de resolver problemas pendientes en la provincia, Cambiemos, terminar de convencer a la gente de que este es el modelo. Cuando hay mucha gente que ha perdido el empleo, mucha gente que no llega a fin de mes, lo que estamos viendo prácticamente a diario. Me parece que de esto se trata, ¿no? De tratar de seducir al electorado con algún mensaje concreto, ¿no? Sí, por supuesto. Yo le decía en mi primera intervención que el Frente Progresista ya lleva 10 años, viene desarrollando políticas fundamentalmente garantizando los derechos de la gente en educación, en salud, en economías regionales. En este momento la Argentina está pasando un momento económico muy complicado, muy comprometido.
Todos sabemos de que esa mesa, que es un observatorio constituido por productores, cooperativistas, industriales, que ha constituido el ministro de la Producción, puede relevar permanentemente la evolución de cómo la provincia de Santa Fe está en esa materia, y bueno, sabemos que hay muchos productores que están en una situación crítica. Esta apertura que ha habido a la importación por parte del Gobierno Nacional ha comprometido de una manera importante a muchas fuentes de trabajo, muchas pequeñas y medianas empresas han tenido que cerrar. Bueno, esa es la gran tarea que nosotros tenemos desde nuestro gobierno para tratar de asistir a las economías regionales, tratar de que las fuentes de trabajo se mantengan, tratar también de que haya la menor cantidad de desocupados posible. Yo creo que dentro de lo posible el gobierno de la provincia de Santa Fe está trabajando en esa dirección y justamente, bueno, tenemos diferencias con el gobierno nacional en ese sentido y son los dos modelos políticos, por lo menos en la provincia de Santa Fe, que van a confrontar en estas próximas elecciones. Bueno, vamos a proponer a la gente qué piensa el Frente Progresista y por supuesto vamos a tratar de tener el mayor consenso posible de la sociedad. Roy, ¿ustedes coinciden con ese diagnóstico? ¿Esos problemas que describe Dipolina, ustedes los ven, los perciben en la provincia de Santa Fe? La verdad que el 2016 para nosotros fue el año que nos tocó desarmar una bomba atómica y además a esa bomba atómica le habían robado el manual de desarme. Y lo logramos hacer con éxito. Y el éxito es haber evitado una crisis económica que se venía, habiendo salido del cepo cambiario sin que el dólar se fuese a 20, habiendo acordado con los holdouts para permitirnos volver a entrar en el mercado de financiamiento internacional, que es lo que le permite hoy a la provincia estar promoviendo un crédito para hacer obras de infraestructura, pero sin olvidarnos de cuidar a aquellos que están en los sectores más vulnerables. Y por eso, mientras nos decían que Macri venía a quitar la asignación universal por hijo, nosotros logramos incorporar la AUH a 1,5 millones de chicos que no estaban en ningún registro y lo fuimos a buscar. Claro que estos procesos de normalización de la economía generan momentos de tensión, pero hoy la economía indica que la inflación es la más baja desde el año 2008 y que el empleo, y estos son datos del SIPA, el Sistema Integrado Previsional Argentino, crece sostenidamente desde el mes de agosto. ¿Pero está creciendo o está recuperando lo que se perdió? Digo, porque son lecturas distintas que se pueden hacer de esos números, ¿no? Seguramente, porque para analizar dónde estamos hoy tenemos que ver de dónde veníamos, y hacía 5 años que la Argentina no creaba empleo genuino. Seguramente nos estamos recuperando. El año pasado se perdió mucho. Se perdió y se empezó a recuperar a partir de decisiones muy concretas. El crecimiento del campo, de sectores vinculados al campo, como la maquinaria agroindustrial, no es producto de una circunstancia que no dependa del gobierno, es producto de decisiones como quitarle las retenciones a las economías regionales. Y con una inserción al mundo, y en esto sí me permito diferenciarme con Eduardo, que ha sido razonable, pragmática, abriendo para 44 productos argentinos 20 nuevos mercados, y sin ese mito de la apertura indiscriminada de importaciones. Hoy ni siquiera en Argentina hemos llegado al pico que tuvieron las importaciones en el año 2011. Pero por otro lado también, cuidado, que muchas veces en los países donde crecen algunas importaciones es porque se está moviendo el mercado interno de capital, porque vos también necesitas incorporar a tus procesos productivos bienes de capital que no se fabrican acá. Pero en ese proceso sabemos que hay situaciones difíciles y por eso estuvimos y estamos al lado de Sancor para que no implosione, estuvimos al lado de Mefrowills consiguiéndole un comprador, porque el desafío de mover la economía y de ganar confianza y de generar puestos de trabajo no es de un día para otro. El tema es ver quién se lleva los laureles. Bueno, no, pero esa es una pregunta, digo, concretamente. ¿Hay una disputa por quién se lleva los laureles con respecto a este tipo de situaciones? Digo, lo de Sancor fue muy claro, hubo hay dos visiones completamente opuestas sobre cómo salvar a Sancor y cómo había que apagar el incendio hace unas semanas atrás. Sí, de todos modos, puntualmente Sancor, la ayuda por parte del gobierno nacional llegó bastante tarde, realmente el daño que eso provocó a la cooperativa ha sido muy importante. Lo preocupante también que quienes toman decisiones por parte del gobierno nacional tengan intereses creados en la provincia de Santa Fe, porque tienen también
empresas en el mismo rubro que Sancor. Y además llegó la mitad del dinero comprometido hasta ahora. Esto es por lo menos la información que estamos recogiendo en estas horas. Pero también digo, creo que Sancor es el emergente también, y hay que ser justos, de la ausencia de una política lechera en la República Argentina que no la implementó ningún gobierno. Los países líderes en esta materia tienen políticas nacionales que regula Nueva Zelanda, por ejemplo, que regula las políticas lecheras por parte del Estado Nacional, inclusive la subsidia. Estados Unidos, que es un país líder capitalista en el mundo, también la tiene implementada. La Argentina debería tener implementadas políticas que no las tiene hasta el día de la fecha para evitar situaciones como la de Sancor. Pero a mí me gustaría agregar, por ejemplo, en materia de política económica, medidas como las que ha tomado el gobierno nacional, que realmente son muy preocupantes. Digo, la República Argentina ha pasado a tener una deuda externa de 200.000 millones de dólares, algo que vamos a tener que pagar los argentinos en algún momento. En materia de retenciones, le ha quitado las retenciones a las multinacionales mineras sin ningún justificativo. Ha hecho lo mismo con sectores del campo, pero han beneficiado fundamentalmente a las multinacionales cerealeras, que no se ha visto reflejado en las economías regionales como nosotros hemos podido relevar aquí en la provincia de Santa Fe, por ejemplo. Y la devaluación también hay que decir, es verdad que el país estaba comprometido, pero la devaluación ha sido una transferencia fenomenal del bolsillo de la mayoría de los argentinos a los sectores concentrados de la economía. Entonces digo, todas estas medidas han llevado un perjuicio bastante importante a la inmensa mayoría del pueblo argentino. Cuando nosotros hacemos estos análisis también nos preocupa enormemente el rumbo que toma la economía y que se están aplicando recetas que se aplicaron en los 90, que fracasaron, que llevaron al país a una crisis realmente muy importante, y estamos muy preocupados porque se está recorriendo el mismo camino en este momento. No queremos, sí. No. No, la verdad que yo creo que... ¿Usted tiene una mirada distinta de lo que describía recién Dipolina? Sí, obviamente que sí, porque de verdad yo creo que tenemos que evitar tratar de dar discusiones tratando de comparar un proceso político de futuro como es Cambiemos con todo aquello que se hizo mal en los tiempos pasados y que hoy sufrimos las consecuencias. Yo creo que el daño a Sancor, el daño a las economías regionales, lo produjo un gobierno que durante 12 años se dedicó a robarle la plata a los argentinos. Fíjense el modelo cooperativo de Sancor. ¿Por qué hoy está en crisis? Porque hubo un gobierno kirchnerista que le hizo hacer un acuerdo nefasto con el gobierno bolivariano de Venezuela, que hoy está al borde del colapso, ya no económico, político, sino humanitario. ¿Y el gobierno qué decidió? El gobierno del presidente Mauricio Macri, para evitar este cliché de la plata llegó tarde. Le propuso un modelo distinto. Acá no está en juego el modelo cooperativo o el modelo de la empresa privada, netamente. Puede haber empresas privadas que funcionen bien o mal y cooperativas que funcionen bien o mal. Lo que le propuso a Sancor es, nosotros no vamos a desembolsar plata en un barril sin fondo. Lo vamos a hacer cuando tengamos el compromiso de hacer cambios estructurales en la política de gerenciamiento de esa empresa que lo llevó a esta situación. Y por eso hubo cambios en el gremio, que también tenía su culpa, hubo cambios en un nivel de gerentes que se llevaban con sueldos altísimos gran parte de las ganancias de la empresa, porque en definitiva, y vuelvo, David, a tu pregunta inicial, no me interesa y no nos interesa quién se lleva los laureles. Creo que en materia de seguridad, por ejemplo, y de lucha contra el narcotráfico, quedó claro que cuando gobierno nacional y gobierno provincial tomaron la decisión de trabajar juntos, los resultados llegaron y llegaron pronto. Entonces, cuando uno sabe que hay un trabajador de Mefro Wheels, de Sancor o de una empresa que se empieza a recuperar, que se va tranquilo a su casa, porque si bien el contexto económico todavía no es el mejor ni es el ideal y seguramente falta mucho, pero sabe que hay atrás un gobierno que acompaña, ese laurel que se llevó, para mí, es suficiente. Bueno, se nos fue casi el programa. 30 segundos, un tema muy de estos días, seguramente no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntárselos. ¿El gobierno de Mauricio Macri hace lo mismo que el kirchnerismo con los aportes del Tesoro Nacional? ¿Favorece con esos fondos a
ciudades y comunas que son amigos, que son del mismo signo político? Hubo una foto de los primeros días de gestión de Mauricio Macri que fue convocar a todos los gobernadores a la Quinta de Olivos. Una foto que hacía mucho tiempo no se lograba, era el país federal que viene. Santa Fe, en esa visión de país federal, ha sido una de las provincias más beneficiadas. Te doy solamente un dato. En plan de transporte y de obras de infraestructura vial, Santa Fe va a recibir al 2019 más de 60.000 millones de pesos en obras de infraestructura luego de años de discriminación. Cuando uno mira el listado de ATN que se presentan, ese mismo listado explica que no hay ni discriminación ni discrecionalidad. Hubo fondos para Santa Fe, que es afín al gobierno de Cambiemos, hubo fondos para Rosario, que es del Frente Progresista, y hubo fondos para Rafael o para Reconquista, que pertenecen al Frente para la Victoria. Creo que ese mensaje solamente responde al comienzo de la campaña política. ¿Dipolina? Los ATN son un fondo económico que lo manejaron discrecionalmente durante el gobierno kirchnerista y continuaron manejándolo discrecionalmente con el actual gobierno. Hay una ley muy clara que dice que los gobernadores deben ser los encargados de distribuir los ATN en su provincia, cosa que no está haciendo el gobierno nacional, sino que elige y le da, por ejemplo, a la ciudad de Santa Fe una cantidad de dinero, a la ciudad de Rosario otra cantidad de dinero, que son muy diferenciales. A mí no me gustaría ponernos a discutir entre Santa Fe y Rosario qué cantidad de dinero le corresponde. Yo creo que hay proporcionalidades y en función de ello. Pero aquí la cuestión de fondo es que el gobierno nacional no se lo tendría que dar directamente a los intendentes, sino que tendría que ser el gobernador, por ley, el encargado de distribuir ese dinero. Es lo que marca la ley de coparticipación. Y una última cosa, ¿qué es lo que marca la ley de coparticipación? También el gobierno nacional tiene una deuda con la provincia de Santa Fe que todavía no tuvimos noticias de aquel fallo de la Corte Suprema de la Nación donde le indica al gobierno nacional una cantidad de dinero que hay que calcularlo, algunos hablan de 40.000 millones de pesos aproximadamente, que la Nación todavía le adeuda a la provincia de Santa Fe, al gobierno de la provincia de Santa Fe, y todavía no tuvimos ninguna noticia. Quiero hacer un último agregado. Muy breve, Hoy el ministro de Economía de la provincia, Saglioni, en entrevista con medios locales de la ciudad de Santa Fe, confirmó que el envío de los ATN siempre es a través de la provincia y el gobierno nacional los está depositando previo a dárselos a las comunas y los municipios al gobierno provincial. Les agradecemos, muy amables a ambos. Gracias. Gracias. Buenas noches. Hacemos una pausa, enseguida volvemos.